Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un programa más de Hablemos de Terror. El día de hoy tenemos aquí a Damián, a José Damián Mercado. Él es del estado de Toluca, México, nació en el año 2000, estudia psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México, es un eterno aficionado de la literatura de terror y ha participado, es un autor colaborador en los libros digitales Demencia y Aberraciones, Antología de Terror y Boomtober. Ambos son antologías de autores independientes de libre acceso y disponibles en la red. El ominoso Dios de las Profundidades, que es su novela, eh, debut, fue finalista en el concurso de novela de terror Alas de Cuervo en el año 2022 y el día de hoy está con nosotros. Ok, sí, pues buenas noches a todos y continuamos con estas charlas sobre terror. El día de hoy, pues, yo les voy a presentar un tema muy interesante dentro de esta literatura. Es el Splatterpunk, pero de esto lo haremos en un momentito. El título de esta charla, como ya lo mencionó Damián, es Género Bizarro y Splatterpunk, Nuevas Perspectivas del Terror. Y bueno, voy a hablarles un poquito acerca de El ominoso Dios de las Profundidades, que es la novela ganadora, bueno, más bien finalista del concurso de terror de Alas de Cuervo del 2022 y dice así. Howard es un chico de 12 años que espera impaciente el retorno de su padre, Neil, de una misión secreta que lo mantuvo 3 años en el espacio. El anciano que regresa dice ser el mismo hombre que partió, por tanto Howard, como su madre, no pueden dar crédito al cambio tan extremo, como si en lugar de 3 años hubieran pasado 30. Pero el aumento abrupto de la edad es solo el comienzo del horror. Neil trajo consigo algunas cajas llenas de extraños artefactos. Uno en especial emite unas luces hipnóticas y un olor putrefacto del que nadie podrá escapar. En Blackmore Hills no hay grandes construcciones, es un pueblo pequeño, el perfecto escondite para un investigador que desea pasar desapercibido. Es un pueblo pequeño, pero con sus propios demonios, donde hay espacio para la abominación, la camaradería, el maleficio, el horror y quizás hasta para el amor. Bueno, en este episodio quisiera comenzar con una pregunta que seguramente muchos se están haciendo desde que iniciamos. ¿Qué es el género Splatterpunk? Por ahí se relaciona o también se le nombra bizarro, pero yo quiero saber si es lo mismo. Ok, sí. Bueno, inicialmente, descomponiendo un poco la palabra como en otros términos, tenemos primero el splatter, o que en inglés sería splat. Esto se refiere a salpicar, o sea, es salpicadura, ¿no? Y el punk, pues lo entendemos como este movimiento subversivo, ¿no? De protesta. Y bien, una vez en conjunto sería como esa literatura que salpica, tal cual sería, ¿no? Justo como podría estarse suponiendo, exactamente, tiene que ver con estos temas grotescos, como con hay mucha presencia de sangre, ¿no? De fluidos, de este tipo de cosas que regularmente no suelen describirse con mucho detalle en cualquier otra, bueno, en el terror en general, ¿no? Sí son como recursos, sí son como en situaciones específicas, pero aquí en el Splatterpunk lo que hace es llevarlo al extremo. Es un género muy extremo en donde no se conforma únicamente con presentar como las metáforas, ¿no? Sino que hace una descripción muy precisa, muy detallada, a veces escabrosa pues de estos detalles, ¿no? Sobre la sangre, sobre los cadáveres, sobre la descomposición. Y esto lo lleva como a un carácter más estético, ¿no? O sea, hace que la sola lectura de esto sea al mismo tiempo aversiva y al mismo tiempo enganchante, ¿no? Como que uno se arrepienta de estar leyendo eso que está ahí plasmado, pero no pueda parar, ¿no? Es como esa dualidad, como estar leyendo algo muy grotesco, pero de lo bien que está escrito, no poder parar, ¿no? Y bien, la otra parte, lo bizarro, es más o menos lo mismo, pero no tan apegado al terror, sino que va más bien hacia la ficción o hacia la fantasía.
estos dos subgéneros, estas dos vertientes de la literatura no están como que muy bien conformadas, no tienen como que una escuela ya definida, ¿no? Sino que a veces se usan nada más como recursos. Y bueno, específicamente el Splatterpunk sí tiene un periodo de tiempo, de esto hablaré un poquito más adelante, pero no sobrevivió mucho, ¿no? Entonces ahora se retoma quizás, pero nada más como un recurso. Y la diferencia que existe con el Bizarro es que el Splatterpunk suele ser más realista, o sea, casi no usa elementos sobrenaturales, se centra nada más como em, en los hechos por sí mismos y casi no mete como elementos fantasiosos. En cambio, el Bizarro sí, es bueno, si queremos ver como una comparación, el Bizarro sería como tener un cuento de niños, pero narrado como si fuera una película gore, ¿no? Está esa unión así muy extraña, pero el resultado es muy interesante. Y en cambio, el Splatterpunk es como tomar cualquier tema clásico ya del terror, pero llevarlo todavía más al extremo, darle otra vuelta más y centrarse en esos detalles que suelen pasar como que ignorados por el resto de los autores. Pues suena bastante interesante y yo creo que este género ha tenido muchos seguidores en los últimos Ujú. tiempos. Por ahí tenemos varios escritores en la editorial que han participado en antologías y Sí. precisamente enfocan su terror hacia este género. Pero bueno, tú, eh, que lo sabes, ¿cuándo nace este género? ¿En qué momento? Sí, sí. Si bien hay como que ya muchas obras que antes de un momento preciso pueden nombrarse dentro de esta misma vertiente, pues el año específico en donde se utiliza por primera vez el término es en 1986 y el que lo emplea es David Shaw. Él hizo una antología igual de este tipo de relatos, la publicó y creo que en el título llevaba igual esto, ¿no? Como era el Book of the Dead, el libro de la muerte y algo sobre Splatterpunk, ¿no? A partir de ahí se empezó a utilizar y como que de alguna forma a encasillar todo este tipo de relatos dentro de ese mismo título, ¿no? Antes de ahí ya existían otros, ¿no? Por ejemplo, Clive Barker publicó el primer libro de los libros de sangre 2 años antes, en el 84, ¿no? Y claro que muchos de esos cuentos ya son literalmente Splatterpunk, ¿no? Eh, eh, ese sería como uno de los antecedentes, ¿no? Sin embargo, mucho más atrás hay otras influencias, ¿no? Pero únicamente en los 80s fue cuando tuvo como que ese auge más alto, ¿no? Y es donde decía que duró muy poquito, o sea, desde que él lo acuñó en el 86, duró aproximadamente 10 años y en el 96, en el 98, ya muchos otros escritores decían, bueno, es que esto ya murió, ¿no? Este subgénero ya dio todo lo que tenía que dar y ya no hay nada más, ¿no? Sin embargo, últimamente ha habido como que un renacimiento, un resurgimiento de estos temas, quizás por la época en la que vivimos, quizás por por la misma influencia de sucesos externos, ¿no? Pero digamos que de forma canónica, el tiempo que duró en circulación o en ventas bajo este título fueron nada más 10 años, del 86 al 96. Ese fue como su periodo más alto y ya después fue supuestamente en declive, ¿no? Claro que hay todavía como que historias que se han hecho en los últimos años que quizás están exactamente al mismo nivel que las de ese entonces, ¿no? Lo que pasa es que justamente por sus características, como es un horror muy extremo, pues no es algo que sea tan consumido, ¿no? No es como que todo el mundo quiera leer esto, ¿no? Entonces, por eso mismo, muchas editoriales no se atreven a publicar este tipo de historias, pasan desapercibidas, ¿no? Y quizás no tiene tanto reconocimiento, ¿no? De hecho, eh, hay una editorial únicamente en Estados Unidos, en Portland, que es nada más como de nicho, ¿no? Ahí hay muchos autores en Portland que se dedican a hacer este tipo de literatura. La editorial es Eraserhead y no sale de ahí. O sea, sí se vende en otros lados, ¿no? Pero pues es carísima la exportación. O sea que ni siquiera se han traducido muchas de estas novelas, muchos de estos cuentos. Entonces se ha convertido, a pesar de que vuelve a tener este renacimiento, pues en una literatura de culto, de nicho, ¿no? Que únicamente se lee en una parte específica y no trasciende más allá. Que esto nuevamente es quizás por su característica, ¿no? De que no todo el mundo puede acceder tan fácil a este tipo de contenido. Bueno, nos dices que es difícil de leer para la gente de estómago débil. A mí me gustaría saber eh, cuáles son los temas que podemos encontrar en este tipo de literatura, qué temas son los que aborda, este,
si yo comprara 1, 2, 3, 4, 5 libros, ¿cuáles temas podría encontrar dentro de esta literatura? Sí, tal cual como temas así recurrentes, pues van a ser casi siempre los mismos, ¿no? Va a estar en torno a la muerte, también, por ejemplo, al sexo, ¿no? Pero llevado más al extremo, ¿no? No es nada más, o sea, no es lo mismo que leer un libro erótico, por ejemplo, ¿no? Sería un libro erótico combinado con uno gore. Siempre va a haber esa mezcla, ¿no? De lo aberrante, de lo, bueno, y como el mismo título indica, ¿no? De lo sucio, ¿no? De aquello que no está a la vista, de aquello que no puede estar a la luz, de aquello que siempre queda escondido, recluido, reprimido incluso, ¿no? Todo eso que regularmente no se vería en cualquier librería, pues más o menos prestigiosa, eso está en el Splatterpunk, ¿no? O sea, ya yendo quizás a ejemplos más concretos, ¿no? Porque, claro, así parece sonar como que un poco vago, ¿no? Pero uno de los referentes es Clive Barker, ¿no? Ese ha sido, yo creo que de los poquísimos que sí lograron trascender al mercado mundial, ¿no? Todo el mundo, aunque no lo haya leído, más o menos sabe quién es Clive Barker porque quizás ha visto Hellraiser, ¿no? Hellraiser es como que, bueno, tanto la película como el libro es ese referente a que más o menos nos suene su nombre, ¿no? Pero detrás de él hay muchísimos otros autores que quedan como sepultados, ¿no? Por esa influencia, ¿no? Los temas, como digo, son siempre, casi siempre los mismos, ¿no? Lo que va a variar es la creatividad de los autores, ¿no? Casi siempre va a ser en torno a quizás, bueno, claro, la muerte puede ser tratada desde muchos aspectos, ¿no? Desde el asesinato, desde el suicidio, desde una pandemia incluso, ¿no? O sea, si bien son ese tipo de temas centrales, lo que varía muchísimo puede ser como el modo de abordarlo, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, se aprecia mucho la originalidad que tiene Clive Barker, ¿no? Bueno, lo seguiré mencionando él porque es como que muy fácil en entender De de qué estamos ubicar, hablando, ¿verdad? ¿no? Sí, de ubicarlo, sí. En los libros de sangre, que, bueno, aparte de Hellraiser, sería como que su otra obra magna. Si ves, todo empieza con una idea muy original, ¿no? Que es, o sea, si es la típica casa embrujada, es esta casa que supuestamente está visitada por unos entes, ¿no? Pero el giro que le da es que estos entes tienen una marca corporal en el chico este que está ahí tratando de contactar con ellos, ¿no? Esa marca corporal, pues son una serie de historias que imprimen milimétricamente en su piel y abriéndole llagas y tal. Y después el resto de los libros, el resto de los cuentos, se supone que son esas mismas historias plasmadas por los muertos, pero leídas por la intérprete, ¿no? Por la otra medium que estaba ahí. Entonces ahí vemos como que ya tenemos ese referente, ¿no? Inicial. Una casa embrujada, demonios o fantasmas, que eso está en muchísimos otros relatos, ¿no? Pero él le da una vuelta de tuerca más allá y no se queda nada más con el contacto por sí mismo, ¿no? Sino lo que ese contacto dejaría de forma física, ¿no? También, claro, hablando de esa marca, como de ese rastro que se queda en los protagonistas, va a ser muy común en todo el Splatterpunk encontrar como que esta degeneración del cuerpo, ¿no? Lo que también se llega a conocer como el body horror, ¿no? Esta transformación, esta degradación, esta descripción muy específica por ejemplo, de las torturas, ¿no? Que no era tan común o que no es tan común en otro tipo de narraciones. Aquí sí se encargan de describir la piel, la sangre, ¿no? Cada sensación, ¿no? O sea, no solo el efecto, ¿no? Sino lo que la persona, el protagonista ya está sintiendo, ¿no? Y entonces ese es un ejemplo de lo que podría ser este Splatterpunk, ¿no? Ya no es nada más contactar con un fantasma, ¿no? Sino lo que ese fantasma te haría. ¿Y qué es lo que te haría? Pues te lastimaría de forma, pues, inimaginable, ¿no? Mira, a mí me gustaría saber entonces cuál es la diferencia o qué diferencia ves tú Ujú. entre el terror y el horror, o sea, Mm. desde tu punto de vista, porque así como lo planteas, el splatterpunk suena totalmente a horror, pero quizás desde tu perspectiva, ¿qué diferencia encuentras? ¿O qué tienen en común, no? Sí, a mí me gusta una analogía que hace Stephen King en su ensayo este de La danza macabra, en donde utiliza como justo para hacer esta diferenciación la idea de que hay un ático y hay una puerta, ¿no?
y ahora de ahí empezamos a ver los diferentes niveles de acercamiento a lo que está detrás de esa puerta. Primero podemos pensar incluso antes que en el terror, en el puro suspenso, ¿no? En el suspenso sabemos que hay una puerta, sabemos que hay ruidos, sabemos que hay algo ahí. La cuestión es que nunca va a llegar a abrirse esa puerta, ni nunca vamos a saber qué hay ahí, simplemente se queda como la idea de que están pasando cosas que son desconocidas, ¿no? Que quedan fuera de la comprensión. Eso sería la idea del suspenso. Después, en el terror, ya hay un acercamiento más cercano, ¿no? Vuelve a estar esa puerta y ahora ya estamos muy de frente, estamos ahí casi tocándola, ¿no? Pero nunca se abre, ¿no? En el terror siempre es esa puerta que nunca se abre, ¿no? Que incluso estando a punto de abrirla, no, falta un poco, ¿no? Falta llegar a ese punto. El terror se queda, o sea, se queda frente a la puerta, pero no la abre. El horror ahí abre un resquicio, ¿no? Abre una rendija, se asoma y lo que encuentra lo hace o volverse loco o morir, ¿no? Como en muchos relatos de Lovecraft, que es lo que pasa, ¿no? Cuando el protagonista se encuentra a estos seres cósmicos o estos entes incomprensibles, hay dos posibilidades, ¿no? O se muere del espanto o se acaba volviendo loco, ¿no? Eso sería el horror, sería como tener un acceso mínimo a lo que está detrás de esa puerta, que claro, ya con ese acceso mínimo ya es suficiente para deformar la realidad. Y ahora hay un escalón todavía más allá, ¿no? Que no recuerdo si Stephen King, él no usaba, claro, la categoría del Splatterpunk, ¿no? Pero decía más bien algo como lo que daba asco, lo que superaba el horror, ¿no? Y hay algo que puede superar el horror, claro, lo que lo supera es el Splatterpunk, ¿no? Porque el Splatterpunk ya no es solo abrir una rendija, es abrir la puerta entera, ¿no? Y encontrarse de frente con lo que está ahí. Claro que aquí va a cambiar mucho lo que mencionaba al inicio entre lo bizarro y el Splatterpunk, porque en lo bizarro lo que va a estar ahí va a ser un ente, ¿no? Va a ser algo sobrenatural o va a ser algo que venga del espacio, va a ser alguna deidad, pero en el Splatterpunk lo que va a estar ahí es lo más oscuro del alma humana, ¿no? Va a estar esa idea de perversión, de destrucción, de transgresión, pero llevada al extremo, ¿no? Entonces, eso es lo que se oculta detrás de la puerta del Splatterpunk y es la perversión humana. Eso sería como que el punto máximo que plantea del horror, porque claro, aquí hay, como te decía, son géneros extremos, pero incluso entre esos extremos hay diferencias, ¿no? Eh, bueno, planteándolo, yo creo que esta comparación ya es viejísima, ¿no? Pero el terror, el exponente máximo es Poe, ¿no? Poe, la mayoría de sus relatos se quedan únicamente ahí, excepto por pequeñísimos momentos en donde sí se muestra ese horror tal cual, y y aunque sea una pequeña parte, no lo convierte en horror, ¿no? Sino que es ese momento específico. Pensemos en el gato negro, ¿no? Todo el relato hasta los últimos dos párrafos es terror, excepto cuando rompen los ladrillos y se asoma el gato, y ese pequeñísimo instante pertenece al horror, pero el resto es terror, ¿no? Ahora, con Lovecraft, desde el inicio de sus relatos se plantea que hay una entidad y entonces lo que se busca es contactar con ella, ¿no? O a veces se es víctima de las circunstancias, ¿no? O bien como en eh, este relato, ¿no? Donde los grandes antiguos poseen al profesor este que está dando clase y él viaja a millones de años en el pasado, ¿no? Ahí desde el inicio ya ni siquiera le dan tiempo de preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? Ya se transporta a ese espacio. Eso sí ya es horror, ¿no? Y el Splatterpunk es como si ese mismo horror, pero sin necesidad de entes sobrenaturales. Ocurre todo en la realidad. No, pues genial. Y si tú tuvieras que comparar, si tú tuvieras que comparar el Splatterpunk con otro arte, ¿cuál sería el equivalente? Sí, pues hay varios. No solo comparándolos, sino también como parte de la influencia que tuvo el Splatterpunk, está mucha parte del cine, el cine gore, la serie B, los slashers, y eso de los 70s y de los 80s. Eso sería tanto como su comparación como su influencia.
como, bueno, al menos en las películas estas de serie B, pues es igual una temática recurrente, ¿no? Es el este asesino, es en un entorno pues más bien entre adolescentes, ¿no? Y siempre pues con, bueno, si es serie B, seguramente tiene mala calidad, ¿no? O sea, porque no hay mucho presupuesto. Pero la verdad es que igual en muchos de estos relatos es como eso mismo, pero narrado. A veces lo hacen totalmente adrede, ¿no? Como para generar esa sensación de nostalgia, como para volver a rememorar esa época, ¿no? Pero también últimamente, por eso es que digo que hay un renacimiento, tanto en la literatura como en otras artes, está el terror extremo, estas películas que casi no se encuentran en ningún lugar, ¿no? O que están en ese tipo de listas de no veas estas películas porque te vas a traumar, ¿no? Ya de ahí hay muchísimas clásicas, ¿no? Incluso de los 70s, ¿no? Como Saló los 120 días de Sodoma, que, bueno, también pensando antes de continuar con las películas, mismo Sade ya sería una influencia de este tipo de narraciones, porque incluso en el siglo XVIII ya tenía pues esa descripción tan detallada de las torturas, de las vejaciones que se pueden hacer a un cuerpo, ¿no? Solo que él lo hacía como crítica social respecto a lo que puede hacer el poder, y el poder lo que le va a hacer al cuerpo es destruirlo, ¿no? Ahora esto lo retoma Pasolini en su película, y lo transporta a otro tipo de medio, ¿no? En lugar de literario al audiovisual. Y bien, ahora pensando ya no en la época de los 70s, 80s, ¿no? Sino en lo actual, lo que se sigue haciendo, pues tenemos igual muchos ejemplos. Está a Serbian Film, que es de este tipo mm, de películas igual de muy extremas, que se centran en la degradación, en causar este efecto de impacto sobre quien lo está viendo, de causar asco, de causar repulsión. Están otros como el cien pies humano, ¿no? Incluso hay otras japonesas, si no me equivoco, de las Guinea Pig. Las Guinea Pig también creo que son 7, igual van de lo mismo, ¿no? Ahí vemos como que ya se convierte más bien en una serie, ¿no? Para seguir insistiendo sobre lo mismo. Están otras que son como las VHS, ¿no? Que son cortos pequeñitos, igual, que buscan generar ese impacto. Y también hay otras que están un poco mediando entre la realidad y la actuación, que son Traces of Death y Faces of Death, ¿no? Que igual son supuestamente videos reales de accidentes y este tipo de cosas vendidas como si fueran películas, ¿no? Después sale a la luz que, bueno, no es que no son accidentes, son recreaciones de accidentes, ¿no? Recreaciones de asesinatos. Entonces, más bien pareciera ser que estas sí son anteriores, son de los 80s, creo. Lo que hizo a la gente comprar ese tipo de películas era más bien el morbo, ¿no? O sea, no, incluso independientemente si eran o no reales, ellos pensaban que eran reales, ¿no? Entonces ahí estaba esa intención como de estar viendo realmente un cadáver ahí, ¿no? Un cadáver que no era un maniquí o que no era un actor maquillado, ¿no? Quizás ahí podemos ver esa relación, ¿no? De lo que se corresponde entre lo que se entrega como producto y lo que la misma gente consume, ¿no? Si no existiera esta necesidad de ver ese tipo de contenido, pues seguramente no se crearía, ¿no? Igual, eso sería únicamente por el cine. En el cine está el horror extremo, tal cual. Ese sería su equivalente, ¿no? También hay en otro tipo de arte, por ejemplo, en la música, el brutal death metal es lo mismo, ¿no? Un relato de Splatterpunk es como una canción de brutal death metal sin música, ¿no? Eso sería también como una comparativa muy cercana, ¿no? Piensen nada más en Cannibal Corpse, vean la letra de lo que dice, y pues ahí te está describiendo explícitamente cómo se desmiembra, cómo se asesina a alguien, ¿no? Ahora esto transportado a un relato ya es diferente, ¿no? Quizás con otro tipo de detalles más estilísticos, pero esos serían como que los ejemplos, ¿no? Si lo ven, siempre van a ir hacia lo extremo, horror extremo o brutal death metal. Brutal, extremo, eso sería lo que lo caracteriza. No, pues muy bien explicado, me queda súper claro del género que hablamos. Y yo entiendo por qué entonces tiene este nicho de seguidores y que no sería como que para cualquier persona, ¿no? Entonces, en tu novela, ¿encontramos este tipo de narración tal cual? Bien, yo lo uso nada más como un recurso en momentos específicos, ¿no? Porque creo que igual esta narración o este tipo de narrativa a la larga cansa, ¿no? Si lo vemos, la mayoría de las obras en donde está son relatos, casi no hay novelas, ¿no? Las novelas son poquísimas.
Entonces yo creo que para una novela no da, ¿no? Porque, claro, está muy bien en algún momento ver explícitamente este tipo de cosas, ¿no? Pero leerlo durante 200 páginas ya seguramente ya aburre, ¿no? Entonces, yo lo utilizo únicamente en 2 o 3 situaciones nada más, ¿no? En donde seguramente podría haberme ahorrado muchos detalles, pero yo digo, no, vamos a llevarlo un poquito más allá y describo con mucha más precisión elementos que podrían haber pasado por alto, ¿no? Eh, Voy a describir una escena del comienzo, ¿no? Para no dar muchos detalles de lo que pasa posteriormente. Pero al comienzo, el protagonista, cuando se encuentra con este artefacto que trae su padre del espacio, como es muy pestilente, esto le lleva a recordar una vez que estaba con sus compañeros por ahí vagando en el bosque y encuentran el cadáver de un ciervo, ¿no? Bien, hasta ahí, pues normal, ¿no? No pasaría nada, sería como un evento nada más irrisorio quizás, ¿no? Quizás un poco asqueroso. Pero lo que ocurre es que entre sus amigos se ponen el reto de, a ver, hay que acercarse, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa, si realmente está muerto, a ver qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Entonces descubren que, claro, que como efecto de la descomposición está muy hinchado, ¿no? Bueno, tienen 12 años, seguramente no saben sobre ese tipo de cosas, son los 80s, ¿no? Lo que hacen es picarlo, ¿no? Entonces al picarlo con una vara se liberan todos estos gases, ¿no? Esto lo hace recordar, o más bien le hace sentir una repulsión pues muy asquerosa, ¿no? Y esto está descrito ahí con mucho detalle, ¿no? También después está allí mismo en ese mismo cadáver de ese ciervo, ya se lo estaban comiendo unas ratas, ¿no? Después estas ratas salen todas llenas de suciedad y los persiguen, ¿no? Porque las interrumpen en su comida, ¿no? Entonces esto yo me lo pude haber ahorrado, ¿no? Pero el hecho de poner esas descripciones específicamente en esa escena, quizás lo que hago es tomar la estética de la salpicadura, aquí tal cual. En ese tipo de situaciones se puede usar, ¿no? Cuando algo puede salpicar, cuando algo puede como que usarse para causar repulsión, uno de los mejores como que elementos sería usar el splatterpunk, ¿no? O sea, llevarlo a una descripción muy detallada, muy precisa, llevarlo hasta el extremo y hacer que pues el lector sienta repulsión de estar leyendo, pero específicamente esa parte, ¿no? No toda la obra, porque como digo, es algo que queda para relatos o para situaciones concretas, pero ya después seguramente sí es muy tortuoso, ¿no? Yo creo que una de las pocas que sí he leído que mantienen este ritmo viene, es claro, de un autor muy reconocido, que es Jack Ketchum, en su obra esta de La chica de al lado, ¿no? Toda la narración se la pasa describiendo, o bueno, la mayoría de la narración, cómo es la tortura que le hacen sus vecinos a la chica que adoptan, ¿no? Pero claro, es que ahí está el truco, porque él no está todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, el narrador es el vecino y únicamente describe las torturas que él ve que le hacen cuando los va a visitar. O sea, que la mitad de la novela no los está visitando, más bien se imagina lo que le están haciendo. Y entonces ahí sí puede funcionar, porque es un narrador, en ese caso, testigo. Pero yo creo que un narrador protagonista no podría sobrevivir me refiero narrativamente, a este tipo de estética. Es muy cansada. Bueno, entonces, es más como un recurso Así. en las novelas, porque bueno, en los cuentos se entiende su brevedad y se entiende que es más digerible cuando son Uh-huh. pocas escenas, pero tienes razón, en una novela llevarlo totalmente así sería pesado. ¿A qué público o a quiénes recomiendas tú que lean este tipo de literatura? Sí, bueno, para empezar, hay que advertir que esto no es para, no es para cualquiera, ¿no? Alguien que ha leído poca literatura de terror en su vida, no debería llegar y tomarse a Jack Ketchum a la ligera, ¿no? Porque él llega y plantea una pregunta y dice, ¿crees que sabes lo que es el dolor? Y en el resto de la novela te hace ver que no sabes nada sobre lo que es el dolor, ¿no? Entonces, no es para todo el público, ¿no? Es para quien ya tenga como este tipo
de referencias. Por ejemplo, quien ya haya visto películas de este tipo, quien haya visto las películas de horror extremo sin que le dieran ganas de borrarlas de su mente, ¿no? Sin que le dieran ganas de, de vomitar, o quien escuche también este tipo de música, ¿no? Brutal death metal, sin que le cause pánico escuchar hay tantos gritos y tantas cosas raras, pues quizás para ese tipo de público sí queda, ¿no? Porque aquí se va a encontrar más de lo mismo, pero ahora en otro tipo de medio, que ya no sería ni el audiovisual ni únicamente auditivo, sería también a través de la literatura, ¿no? Entonces, prácticamente sería como para lectores que ya tengan un referente o que quieran atreverse, ¿no? Que ya de repente ya estén cansados del mismo tipo de historias con un final feliz, donde quizás sí hay una perturbación de la realidad, pero al final todo vuelve a su curso, donde, por ejemplo, aquí sí ya lo podemos ver en ciertos niveles, ¿no? Quien ya leyó a todo Stephen King y ya no sabe a dónde ir, pues puede seguirse con Clive Barker, ¿no? Puede seguirse con Ramsey Campbell o con otro tipo de autores, ¿no? Quien, quien ha visto estas películas y de repente le interesa la literatura, pero algo semejante a eso, ahí podría estar justamente la puerta de entrada, ¿no? Pero únicamente, ¿no? Para quien ya tenga ese referente o para quien quiera atreverse, ¿no? Y ahora, si quieres, podría recomendar algunos autores, ¿no? Sí, claro, si la intención es como que empezar a leer a estos subgéneros, pues también Te lo sería agradecería necesario tener. mucho, Ajá, te agradecería un montón que nos hicieras varias recomendaciones de lo que ok. te ha gustado. Sí, bien, como decía, es una literatura de nicho y este nicho es anglosajón, ¿no? O sea, muchas van a venir de Estados Unidos, de Inglaterra, de estos países de habla inglesa, y solo los muy clásicos, los que ya tienen muchos años, han sido traducidos, muchos no. De los que han sido traducidos está, como yo decía, Clive Barker, Poppy C. Wright, y un libro nada más de Matthew Stokoe. No, Matthew Stokoe también es un autor ese sí es moderno, ese sí es de los 2000 para acá. El libro de él que está traducido es Vacas. Vacas es una historia, rapidísimo te la cuento, donde eh, un chico, bueno, no es un chico, ya tiene 30 y tantos años, consigue su primer empleo en un matadero de vacas, ¿no? Él tiene problemas ahí un poco extraños con su madre, que lo mantuvo como casi preso durante toda su vida. Entonces su primer trabajo que encuentra le permite liberar esas pulsiones, ¿no? Que tenía reprimidas durante tanto tiempo, y lo que lo hace, pues es que ese mismo entorno sanguinolento entre cadáveres y entre trozos de carne, de repente le empieza a despertar pues una intención cada vez más homicida, ¿no? Esa es la premisa y sobre eso va la historia, ¿no? Ahora, otros ya más clásicos podrían ser Richard Matheson, ¿no? Que seguramente muchos lo conocerán por Soy Leyenda o 20.000, Pesadilla 20.000 pies, algo así, ¿no? Richard Matheson y otros que estos lamentablemente no están traducidos, pero tienen igual muy buenos relatos para quien sepa inglés o incluso para quien quiera practicar inglés. Están Alisa Nutting, Cameron Pierce. Cameron Pierce hace ambos, tanto Splatterpunk como Fantasía Bizarra. Carlton Melick 3 o tercero, él también únicamente está en inglés y hace de los dos, es buenísimo también. Christine Morgan, esta autora también únicamente está en inglés. Jack Ketchum, como ya había dicho. Edward Lee tiene muchísimos, igual es un referente actual de este tipo de literatura. Y junto a Edward Lee hay otro autor que de repente es recurrente, o sea que hacen colaboraciones, y es James White. Y bueno, eso es entre los ingleses, ¿no? Sobre esos hay muchísimos, pero también hay otros menos conocidos y que quizás ni siquiera han usado esta terminología para referirse a sus mismas obras, ¿no? Pero tienen muchos elementos que yo identifico que podrían ser parte de esta misma estética, ¿no? Por ejemplo, está Liliana Bloom. Liliana Bloom tiene historias crudísimas, pues tiene sobre un pederasta, ¿no? Y muy descrito específicamente lo que hace. Ahí está, tal cual, es una narración con tintes splatterpunk, pero lo que le ayuda mucho es que no todo el tiempo se la pasa describiendo lo que hizo, ¿no? Sino es una parte, el tipo eh, describiendo lo que hace, cómo encuentra a esta niña y cómo había encontrado a otras, y por otro lado está el diario y las cartas de su cómplice, ¿no? Entonces ahí se va equilibrando la narración. Es lo que decía, que una narración únicamente de un protagonista de esto no aguanta, ¿no? Y yo creo que ella lo sabe muy bien y es lo que hace. Eso, y otra
Otra autora que también es muy reciente, yo solo he leído una de sus antologías, María Fernanda Ampuero. Yo he leído Pelea de Gallos, pero tiene otra que es bueno, no recuerdo, pero Pelea de Gallos igual es lo mismo, es este terror realista, crudo, que muestra situaciones cotidianas, pero de secuestro, por ejemplo, ¿no? Aquí hay más crítica social de secuestro, de asesinatos, ¿no? De violaciones dentro de una misma familia, ¿no? Ella sí toma esos referentes muy cotidianos y los vuelve literatura sórdida, los vuelve literatura perversa, ¿no? Esos son nuestros referentes aquí, bueno, unos de los pocos, ¿no? Que podemos hallar en Latinoamérica, ¿no? Porque, como digo, la mayoría es de nicho y es de Estados Unidos, ¿no? Y hay otra antología que quizás no fue hecha tan en serio, ¿no? Pero casualmente sí tiene como que ese tipo de influencia, y es La Rata con Tiner y otras historias de la realidad latinoamericana, ¿no? Esa también está de libre acceso en la red, y ahí, bueno, esa es yo creo que de la más fácil de encontrar, pero ahí no hay que esperar una calidad literaria muy alta, pues, o sea, son relatos que originalmente fueron publicados ¿cómo se llaman estos? Mm, bueno, como si fueran historias reales, ¿no? En grupos de Facebook o en páginas ahí medias raras, ¿no? Después fueron recopilados y ahora fueron publicados en una antología digital que lo que hace es reunir estas narraciones, pero son rarísimas y también son pues muy asquerosas, ¿no? Y por eso mismo entran dentro del Splatterpunk. Y yo mismo he participado un poco, ahí sí con cuento, como digo, en la novela quizás es más complicado, pero sí con cuento, en uno que otro relato, ¿no? Y estos relatos están reunidos en las antologías que mencionabas al comienzo, Demencia y Aberraciones y Boomtuber. Esos igual son de libre acceso, y ahí también van a encontrar muchísimo splatterpunk, muchísima fantasía bizarra, y esos serían como que los referentes actuales, y los ingleses serían los clásicos. Excelente. Oye, te iba a preguntar si el cuento que mencionabas de María Fernanda Ampuero sería el de Subasta, que está publicado por Fondo de Cultura Económica, creo, en un plaquet. Sí, ¿Sí? Subasta es uno de esos, pero igual en esa misma antología hay otros igual o peor de crudos que ese. Claro. No, sí, pues me queda clarísimo. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si hay algo más que quieras comentarle a las personas que nos están viendo, cualquier cosa. No, pues sería todo, si tienen como que este interés, o si les despierta interés después de escuchar más o menos de qué se trata este tipo de literatura, pues ahí están las recomendaciones, ¿no? Claro, son lecturas que hay que tomarse con cuidado, ¿no? No son, y claro, yo creo que seguramente también hay que considerar que solo pueden leerse a partir de cierta edad, ¿no? No es algo que alguien menor de 15 debería estar leyendo, ¿no? Porque hay cuestiones que incluso dentro de la misma narración rayan con la ilegalidad, por ejemplo, ¿no? Y quizás no sería tan conveniente que a muy temprana edad estén como que mm, eh, mm, accediendo a este tipo de contenidos, ¿no? Pero Claro. si tienen tanto como la edad como el interés, o si ya han visto películas de este tipo de estética, pues con todo gusto pueden acceder, ¿no? Claro, ahí están tanto estos autores, y lo interesante es que una vez que empiecen a leer alguno, si les agrada, pues seguramente encontrarán más y más y más, ¿no? ¿En dónde pueden contactarse contigo las personas interesadas si quisieran conseguir contigo el libro, El ominioso Dios de las Profundidades? Ujú. ¿Cuáles son tus redes o de qué manera pueden contactarte? Ok, bueno, primero está, lo pueden encontrar en la página de Alas de Cuervo, ¿no? Ahí está a la venta. Creo que aún no tienen como que tanta difusión en muchas librerías, ¿no? Entonces, la forma más exacta de encontrar un libro de Alas de Cuervo o de cualquier otro de los sellos de Letras Negras es a través de la página, ¿no? Alas de Cuervo, y ya. Y si lo quieren también comprar directamente conmigo, mis redes son, en Facebook estoy como J, o sea, la letra, Damián, Merck Sanz, o sea, los apellidos abreviados. Y en Merck Sanz. Merck Sanz, ajá. Y en Instagram es igual, J otra vez, Damian MS. Y son las únicas dos redes que uso. En cualquiera de las dos igual podrían contactarme. Y también, yo también tengo ejemplares y podría enviárselos con mucho gusto. Bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Muchas gracias por estas recomendaciones. Muchas gracias por aclararnos qué es el Splatterpunk.
y pues ojalá y nos veamos pronto. A todos los que nos están viendo, que pasen buenas noches. Sí, al contrario, gracias por abrir este tipo de espacios para los lectores y para nosotros como autores, ¿no? Para poder presentar un tema de nuestro interés, esperando que también sea del interés de los lectores, ¿no? Bueno, hasta luego, que pasen buenas noches y nos vemos en el siguiente programa de Hablemos de Terror. Sí, hasta luego.